Hola, muy buenos días. Muy buenos días otra vez. Gracias a Dios que estamos juntos. Sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que hemos comenzado y hemos titulado la visión bíblica acerca del dinero. Hemos estado hablando sobre cosas importantes de lo que dice la Escritura con respecto al dinero y hoy, de alguna forma, vamos a terminar esta serie de introducción acerca de la visión bíblica. Y si Dios permite, la próxima semana vamos a iniciar con lo que dice la Biblia acerca del dar. Porque una cosa es la visión acerca del dinero y otra cosa es qué dice la Biblia acerca de dar con el tema con respecto al dinero. Hemos hablado de varios aspectos que tienen que ver con el dinero y dijimos que el dinero es de alguna forma un termómetro para medir el carácter de uno. Hemos dicho que el dinero de alguna forma mide la moralidad, el carácter, tu espiritualidad, y creo que hablamos acerca de todo eso que él hace el dinero, medir, donde tú tienes tu dinero, donde tú pones tu dinero cada vez que tú tienes dinero, es de alguna forma un indicador. Hemos hablado sobre el amor al dinero y la Biblia es clara de que no debemos amar al dinero porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y no debemos hacer del dinero nuestro Dios. Al único Dios verdadero que debemos adorar es el Dios de la Biblia. Sin embargo, algunas personas, su vida se convierte en solamente conseguir el dinero a como dé lugar y se convierte en una carrera. Muchas gracias, amor. Y no debemos poner nuestra confianza en el dinero. Ya hemos hablado de eso. También hablamos acerca de la adquisición del dinero y la semana pasada notamos que la Escritura nos lleva a través de ella y nos dice en varias ocasiones que Dios ha creado este mundo y lo ha hecho tan rico que la intención de Dios para que este mundo sea tan rico en tantas cosas, en minerales, en tantas cosas, es para que nosotros podamos gozar de eso y podamos vivir de alguna forma cómodos. Y Dios quiere que disfrutemos de esas riquezas. Nos las ha dado en abundancia para disfrutar. Y recuerda que cuando Él hizo la creación, Él vio su creación y dijo que era muy buena. Y nos puso arriba de toda esa creación. Nos puso para gobernar, para someter, para disfrutar de toda la creación que Él ha hecho, para que la usáramos, para deleitarnos y regocijarnos en su bondad, en su riqueza. Debe ser un factor que nos traiga agradecimiento al Señor. De no haber querido que fuese así, nos hubiera puesto en la luna, donde tengo entendido que no hay nada, ¿no? O sea, pero nos puso en un lugar a donde hay tantas riquezas. Y hablamos un poquito de esto la semana pasada. Tanto que disfrutar de olores, sabores, colores y tantas cosas que hay para enriquecer nuestra vida. Dios es bueno. Y no nada más eso, sino que en el Antiguo Testamento aprendimos que Él quiere que lo disfrutemos, nos deleitemos en Él y que quiere que nosotros prosperemos. Es decir, Dios no quiere que seamos pobres, pero también hay que tener cuidado porque no debemos abusar de ello. No quiere decir que tu vida se vuelva una carrera de ratas a donde te la pasas todo el tiempo buscando el dinero. Hay que entender que el dinero sí trae muchas comodidades, trae muchas bendiciones, pero ese no es el gol principal o la meta principal de nuestra vida, porque entonces eso estaría mal y mucha gente se pasa la vida así. Entonces no debemos abusar de todo esto para solamente buscar el placer y complacernos de manera egoísta, sino que debemos ser generosos y tenemos que ser sacrificiales, porque la riqueza que tú puedas tener de parte de Dios, porque es Dios quien te da la capacidad de esto, es para compartirla.
es para darla. Dios desea que adquieras riquezas, sí. Dios quiere que tú prosperes, sí. De hecho, en el Antiguo Testamento dice, si tú me honras, yo derramaré sobre ti mi bendición. Pero el dinero no es para que nada más nos volvamos inmensamente ricos y tengamos posesiones y tesoros y todo, sino es para disfrutarlo, glorificarlo, agradecerle y compartirlo. Porque para eso es que Él nos permite tener todo esto. Y la comprensión de la riqueza de este mundo es algo que nosotros hemos estado estudiando. Hemos estado viendo que es como un anticipo de lo que vamos a ir a hacer allá en el cielo. Gozar de todas esas bendiciones que el Señor nos permite tener en esta tierra. Así que la última vez que estuvimos juntos, dijimos que íbamos a continuar esta semana viendo lo que el Señor quiere que sepamos acerca de eso y de cómo adquirir el dinero. Y dijimos que la adquisición del dinero se puede hacer a través de dos formas. Una es a través de, obviamente, lo que tú trabajas, lo que tú generas, a través de la gente que en alguna ocasión también te bendice, te da, o de los ahorros que tú puedas llegar a tener. Entonces, aprendimos que a veces tú puedes obtener un dinero independientemente del esfuerzo del trabajo que tú hagas, a través de una herencia, a través de algún regalo, alguna donación de alguien hacia tu vida. Y eso es una manera en que Dios permite que tú disfrutes de eso, porque de repente tú no esperas eso y de repente te llega un dinero, ¿no? Yo no sabía que cuando tú trabajas y estás en un régimen ante Hacienda que te permite solicitar la devolución de tus impuestos. Yo no sé si usted sepa, pero por ejemplo, hay un régimen dentro de lo que es el SAT, que cuando tú trabajas después de un año, tú puedes solicitar que se te regresen tus impuestos y si te regresan. Yo me fui para atrás como Condorito cuando me dijeron, tú tienes tal cantidad ahí que se te va a regresar. Y estaba yo, le confieso, como incrédulo. Pero cuando yo vi mi cuenta en el banco y vi que me habían regresado cierta cantidad de dinero, dije, wow, o sea, yo no esperaba eso. Entonces de repente Dios permite a través de ciertas circunstancias que tu vida sea enriquecida. Y otra forma que dijimos que nosotros podemos enriquecernos, y no estoy hablando de enriquecernos de manera egoísta, sino de que Dios te bendice y te permite tener ciertas cosas, es a través de que lo que tú hagas en tu vida, a través de tu trabajo, tú puedas invertirlo. Ahora sé que algunos de nosotros a lo mejor no estamos en posibilidades de decir, pues yo tengo tanto en el banco y lo voy a invertir y voy a hacer que ese dinero genere más dinero y yo pueda obtener cierta ganancia. Entonces, si lo puedes hacer, qué bueno, la Biblia habla de eso, de meter tu dinero al banco y que te genere cierto interés, y eso no está mal. Si puedes hacerlo, qué bueno. Aprendimos esto. Pero el tema principal en términos de manejo de dinero y adquisición, creo que es entender que cuando Dios te da dinero lo tienes que disfrutar y lo tienes que compartir y tienes que agradecerle a Él. Ahora, Dios te puede bendecir a través de que llegue un familiar que te diga, ¿sabes qué? Que se murió la abuela y te heredó todos los terrenos que tenía, ¿no? Te dejó todo el rancho con el ganado. Y tú dices, wow, yo no sabía que tenía un abuelo que tenía ganado. Y de la noche a la mañana tienes mucho dinero. O puedes invertir y de repente dices, yo no sabía tampoco que, por ejemplo, ahora hay estas cosas, ¿cómo le llaman lo que hace Edgar que hizo con las monedas virtuales? ¿Cómo se llama eso? Criptomonedas, ¿no? Las criptomonedas, que le metes una lana a esa aplicación y mi yerno dice que él metió cierta cantidad y esperó cierto tiempo y lo monitoreaba y de repente de una noche a la mañana o después de unos meses había triplicado el dinero que él había hecho y que lo vendió y que ganó. Y tú dices, órale, qué buena onda. O sea, hay varias formas de que tú puedas obtener cierto dinero. Pero eso es una parte de cómo Dios te puede bendecir. Pero para los que ya estamos un poquito más viernes que jueves, que esas cosas ya no las entiendo, yo entendí, yo crecí sabiendo que para que yo obtuviera dinero,
Y este es el punto número 1. Había que trabajar, trabajar y trabajar. No hay otra forma de hacer dinero. Es una forma no necesariamente la más popular, pero la forma principal de cómo tú vas a obtener tu dinero. Porque yo no te vengo a decir aquí esta mañana que tú te sientes en la sala de tu casa, te esperes ahí, y que alguien un día te va a hablar por teléfono, te van a tocar a tu puerta, te van a decir, ¿qué crees? Heredaste ciertas cosas. O que llegue un hermano de la iglesia y te diga, ¿sabes qué? Siento en mi corazón que quiero bendecirte, te quiero regalar un coche. No creo que sea así. No vengo a decirte eso. Lo que vengo a decirte es que en el tema del dinero, sí, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que enriquezcas, Dios quiere que disfrutes, que aprendas a que no seas egoísta, etcétera, etcétera, lo que hemos hablado las últimas 3 semanas. Pero sí tengo que decirte que la Biblia es muy clara y que tú y yo, la forma principal de recibir nuestro dinero es que hay que trabajar por él. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 9, dice, 6 días de la semana podrás trabajar y cumplir todas tus actividades. Y lo que está diciendo es que no debes trabajar más de 6 días, porque el séptimo día debe ser apartado para la adoración del Señor. Entonces, para empezar a entender el tema del dinero, de cómo adquirirlo, Dios puede bendecirte a través de una herencia, puede bendecirte a través de que hagas un buen negocio, pero para poder lograr eso es que tienes que trabajar. Y para poder entender que al trabajo hay que darle su espacio, hay que darle su momento, pero también hay que darle un momento a Dios. No se trata de trabajar. Solo trabaja 6 días. Efesios 4:28 dice, el que era ladrón deje de robar y trabaje, haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. Y otra vez, trabaja, produce y comparte. Es muy clara la Biblia. O sea, no trates solamente de trabajar y que todo sea para ti. Es un regalo de Dios para nosotros el poder trabajar. ¿Sabes por qué se dice que los judíos prosperan tanto? Porque si usted se da cuenta, los judíos en todo el mundo, a donde quiera que estén, a donde quiera que lleguen, son los más ricos. Se dice que los judíos en México están comprando oro. Tú tienes oro y quieres venderlo. Lo digo porque un amigo que pasó una tragedia en su casa, se murió su papá, sus hermanos, les pagaron el seguro y con eso hicieron una remodelación en el negocio que ellos tenían y ¡pum! Haciendo la remodelación encontraron oro enterrado. Entonces él me platica y me dice, es que era algo de oro, no me dijo cuánto, pero me dijo era algo, no eran 2 monedas, o sea, sí era algo de oro. Dije, ¿qué hiciste? Y me dijo, pues es que descubrí que en México quien te compra una cantidad de ese tipo, que tiene la suficiente capacidad económica para pagarte ese oro, son los judíos. Entonces los judíos han prosperado y prosperan a donde quiera que van, ¿saben por qué? Porque los judíos el trabajo lo ven como una bendición, no como una maldición. O sea, el judío se levanta el día de mañana, si Dios le permite vivir, y dice, vámonos a trabajar. Nosotros decimos, no quiero que se acabe el domingo, mañana hay que ir a trabajar. Hay una gran diferencia en la mentalidad. No sé si me explico. Entonces, es un regalo de Dios para nosotros el poder trabajar. Es un regalo de Dios para nosotros que haya un día de descanso. Y esa es la fórmula que Dios ha dejado en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo. Entonces, en otras palabras, concentra todo tu trabajo en 6 días y dedica un día a concentrarte en el Señor. Trabaja duro, sí, porque es un regalo de Dios para ti. Pero también entiende que hay que honrarle a Él. El trabajar duro trae respeto. Te permite usar tus talentos, tus capacidades, tus dones. Te permite tener una medida de productividad, te guarda de estar de ocioso, de perder el tiempo, de caer en toda clase de tentaciones y de pecados y de todo aquello que están a la orden del día. Estamos para trabajar y se nos ha puesto para trabajar y el hombre, por supuesto, es el principal proveedor de la casa, es el que sostiene la casa, es el que lleva el pan. La mujer está para asistir, para apoyar y obviamente la gran cantidad del tiempo de la mujer que está en casa, porque muchos dicen, no, ¿qué hace tu mujer? No, mi mujer no trabaja. Perdón, tu mujer trabaja más que tú trabajas 8 horas, ella trabaja como 18 o 20, porque en la casa
cuando tú llegas ya te tienen tu comida, tienen tu ropa, los niños ya están acostados, etcétera, etcétera. Entonces, es otra forma de verlo. Pero a lo que voy es que nosotros los hombres, y se los digo con conocimiento de causa, tenemos que trabajar hasta que Dios nos permita trabajar, con nuestras fuerzas, nuestras capacidades. Pero si tú tienes hijos varones, y creo que es el caso de aquí, de los que estamos aquí casados, si tenemos hijos varones, permítame darles un consejo. Tú a tu hijo varón, mentalízalo, enséñale a trabajar. Si él logra hacer su carrera profesional como lo que él decida hacer, qué bueno. Pero enséñale a trabajar de otra forma. Porque la vida da muchas vueltas y tú no sabes si él que va a ser doctor no va a encontrar trabajo de doctor, o si va a ser arquitecto, o si va a ser lo que sea. Enséñale a trabajar de tal forma que él pueda trabajar y un día decir, no importa si no tengo este trabajo, tengo esta capacidad o tengo este talento que mi padre me compartió y me permitió. Porque yo conozco gente que en su afán de que sus hijos no trabajen y solamente estudien, no les enseñan el oficio, no les enseñan nada, y los jóvenes crecen, llegan a cierta edad, se gradúan, no encuentran trabajo y no hacen nada porque no saben hacer nada. Entonces, a nuestros varones hay que enseñarles a trabajar, hay que enseñarles lo digno que es poder trabajar en cualquier aspecto. Proverbios capítulo 28, versículo 19 dice, el que trabaja tendrá alimento en abundancia, pero el que no hace más que soñar, ¿no saldrá de qué? De pobre. O sea, si conocemos a alguien que se la pasa diciendo, bueno, ahorita ya está madurando porque ya se casó, ya tiene algunos hijos, pero hace algunos 2, 3 años atrás decía, no, yo voy a hacer tal negocio y voy a hacer tal cosa y voy a hacer esto y entonces voy a comprar una camioneta y entonces cuando ya tenga una camioneta entonces voy a poder hacer más. Pero eran puros sueños. Acá en su mente hacía y decía y no pasaba nada. Si te dedicas a soñar no va a pasar nada. Tienes que poner manos a la obra. Proverbios 14, 23, si trabajas duro, sacarás provecho. Pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. Dios no premia la pereza. La Biblia condena la pereza. Es pecado. Estamos para trabajar. Hace algunos años atrás viví con uno de mis tíos por el lado de la familia de mi padre y me decía, cuando tú te despiertes en la mañana, a la hora que tú te despiertes, levántate de la cama. No te quedes acostado. Creo que se me quedó tan grabado porque yo por aquí despierto, no me puedo quedar ahí. Como conozco gente que se despierta, ahí está en la cama, ya está. ¿Qué haces? Nada, aquí estoy. Pues, párate a hacer algo. Párate, báñate, haz algo, ¿no? Pero el hombre no puede estar de ocioso. Debemos ser diligentes, debemos trabajar, debemos levantarnos y producir. El Nuevo Testamento también enseña algo similar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, el apóstol Pablo dice, cuando estuvimos con ustedes les dimos esta orden. Y escuche lo que dice. El que no trabaja, que no come. Y entonces dices, ¿pero cómo? Estaba leyendo que en Japón los niños en las escuelas no tienen conserjes. En Japón los niños lavan los baños, barren el salón, hacen toda la limpieza de la escuela y nadie se pone de pestañas, ¿no? O sea, la asociación de padres de familia no hace un meeting, ¿no? Y estaba yo pensando, digo, bueno, aquí dice que el que no trabaja, entonces que no coma. ¿Y cuántos de nosotros conocemos gente dentro de las familias que hay gente que no hace nada? Y me pongo a pensar y digo, híjole, yo tengo un primo, todos tenemos un primo, ¿no? Que no hace nada. Y el principio es importante. Trabajas, comes, no trabajas, no comes. Porque según un estudio de esos que hacen,
una sociedad que alimenta la indolencia, la pereza, que apapacha a los perezosos, a la gente que no trabaja, se vuelve una sociedad desordenada, disfuncional, perturbada, y esa sociedad comenzará a desmoronarse. Ustedes se cuentan en los semáforos, la gente que nada más hace así, y tú lo ves y dices, ese podría pintarme la casa, ¿no? Por poner un ejemplo. O ese podría chapearme el jardín, o podría ayudarme a hacer esto, ¿no? ¿Por qué? ¿A poco no lo hemos pensado de repente, no? De repente decimos, tal vez está fuerte ese señor, y luego hasta traen a los niños, ¿no? Como para que te dé más. Entonces de repente dices, o sea, no estoy diciendo que no ayudes, o sea, ayuda a la señora que tú ves que es de la tercera edad, que dices, pues no sé, prefiero ayudarle a ella que darle a alguien como a una persona que yo veo que todavía puede o tiene la capacidad de poder trabajar. Allá por Plaza Cristal había un señor que se paraba por ahí y decía ser hondureño o de Centroamérica. Y al principio lo veías y decías, pobre hombre, viene de paso, y le dabas una moneda, pero con el paso del tiempo y siendo recurrente el paso, lo veías y lo veías y lo veías, y dices, pues este ya se quedó, o sea, este ya. Y luego me di cuenta que vivía por ahí, por la vía, o sea, ya se había casado, ya tenía sus hijos, ya estaba viviendo ahí, seguía pidiendo monedas. Entonces dices, o sea, como que ya le gustó esa vida cómoda, entonces ya dejas de darle. Así que Dios tiene un principio simple, y el diseño de Dios es que este tema del dinero es importante, y el tema es una persona tiene que trabajar. Si una persona no trabaja, la Biblia dice que no coma, pero no para dañar a las personas, sino para que las personas puedan sentirse verdaderamente realizadas, productivas, para que no sean desordenadas, para que no estén perdiendo el tiempo. Y en medio de esto, tenemos que entender que el tema es importante. La Biblia es clara con respecto a varios puntos como de la pereza. Porque conozco gente que tiene dentro de su núcleo familiar personas con capacidad para trabajar, pero que no quieren trabajar porque son flojos. Porque, oye, vete, y son flojos. Y la Biblia dice en Proverbios 6:6, perezoso, sigue el ejemplo de la hormiga, mira lo que hace y aprende de ella. La hormiga no tiene no tiene quien la mande, ni jefe ni líder. Sin embargo, durante el verano reúne todo su alimento, guarda su comida en la cosecha. Una hormiga que es sin jefe, sin reglas, sin que le esté diciendo qué hacer, recolecta comida en el verano para el invierno y planifica para el futuro. Sin embargo, aquí nosotros los seres humanos que somos inteligentes, que somos mucho, mucho, mucho más grandes, ni siquiera hacemos eso. El perezoso mendigará en la siega y no tendrá nada porque no quiere trabajar. Y el apóstol Pablo escribe a Timoteo y poniendo las cosas en orden para la iglesia, dijo, si alguien no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que si hay un creyente perezoso, y perdónenme la expresión, pero que es holgazán. ¿Sabe lo que es holgazán? Que no quiere trabajar, es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque los incrédulos hacen eso. Nosotros debemos estar entendidos, conscientes de que Dios nos manda a trabajar. No trabajas, no comes. Colosenses 3, versículo 22, siervos obedezcan siempre en todo a sus amos terrenales, incluso cuando no los estén mirando, porque más que agradar a la gente, lo que debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pero ustedes sirven a Cristo, el Señor. Y esta debe ser una motivación grande. Cada cosa que tú hagas, hazlo como para el Señor. Y no importa si eres pastor o bombeas gasolina o si estás vendiendo algún seguro, o si eres abogado o eres médico o maestro o trabajas en una fábrica o en una tienda, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como si lo estuviéramos haciendo para el Señor.
Esa es la primera y principal manera en la que Dios quiere bendecirnos para obtener dinero, a través de nuestro trabajo. Y estaba estudiando esto y estaba yo diciendo, me estaba yo analizando y estaba yo diciendo, sí, es verdad, a veces uno hace cosas que no están basadas en lo que dice la Escritura y hay que tener cuidado. En segundo lugar, no solo trabajando, sino ahorrando. Oscar, ¿puedes ver quién necesita esa persona que está ahí? Puedo adivinar quién necesita, pero... En segundo lugar, no solamente trabajando, sino también ahorrando. Ahora, aquí en esta situación de ahorrar, es una situación que yo voy a hablar de mi persona, porque no puedo hablar de usted, porque yo a usted lo conozco de aquí, no conozco bien qué está viviendo ni nada, y ese no es el tema principal. Yo voy a hablar de mi persona. A veces puedes decir, pues es fácil decir, ¿no? Es fácil decir, pues ahorra. No es fácil decir, pues paga tus deudas, ¿no? Pero pues, ¿y cómo voy a pagar mis deudas si no tengo dinero? ¿Cómo voy a ahorrar si ni siquiera me alcanza el dinero? ¿No? Pero la verdad es que nosotros debemos ser personas que debemos ser sabios con el dinero que Dios nos da. Proverbios capítulo 21, versículo 20 dice, el sabio guarda las provisiones. Y así dice esta traducción, ¿eh? Pero el bruto las desperdicia. Un hombre sabio aparta algo de su tesoro para el futuro, para el tiempo de la inactividad. Dicen los americanos tienen un dicho, dice, for a rainy day, para un día de lluvia, para un día en el que, está lloviendo, no vamos a poder salir a trabajar. Pues para ese día tú tienes un guardado. Pero espérame, hay un problema con la mayor parte de nosotros, porque la mayor parte de nosotros vivimos a la orilla de nuestros gastos, ¿cierto? Bueno, voy a hablar de mí. Cuando tú vives así en la orillita de los gastos y estás así nada más, ¿dónde quieres que ahorres si no me alcanza? Entonces, este tema es un tema que nos tiene que servir para darnos cuenta dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Porque, por lo que dice la Escritura, entonces, somos gente, no voy a decir bruta, pero somos gente que nos falta la capacidad para darnos cuenta que tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ver el dinero para tener, o más bien para vivir de una manera correcta, de acuerdo a lo que dice la Escritura. La verdad es que muchos de nosotros, cuando tenemos algo de dinero extra, en lugar de ahorrarlo, ¿qué decimos? Ahorita, vamos a comprar esto. Y nos volcamos a comprar cosas en lugar de reservar para el futuro. Toda la razón de ahorrar es para acomodar en el futuro un momento en el que ya no vas a poder producir. En el momento donde ya no vas a poder tener las mismas fuerzas, capacidades, etc. ¿Cuántos años tienes? 37. ¿Tienes seguro? ¿Has estado asegurado alguna vez? Yo empecé a trabajar a los 17 años. A los, creo, 18, porque esas cosas del destino, Dios me permitió entrar a una empresa y empecé a cotizar. Y después de tantos años, ahora como que nos cayó el 20, porque te soy sincero, y yo me empecé a dar cuenta, y Oscar sabe más de eso que yo, porque está más viejo que yo, que cuando pasan los años ya no es lo mismo. Ya te empiezan a doler ¿sí o no? Bueno, a él no, a mí sí. Porque él es deportista, yo no. Pues ya no eres tan rápido, ya no eres tan veloz, ya no. Estuve trabajando hace unos meses atrás en una empresa donde el grado de exigencia no era física, era mental. Entonces de repente se me cruzaban los cables y yo decía, ¿qué? Tuve que vitaminarme, y entonces me di cuenta que los años van pasando y entonces vas menguando en ciertas cosas.
Y mi esposa me dijo, ¿y qué vamos a hacer para el futuro? Yo me pasé muchos años de mi vida trabajando, pero nunca pensé en el futuro. Nunca pensé en tener algo para cuando llegaran los años donde ya no iba yo a poder trabajar. Este es mi consejo, esta es la impartición de lo que ha pasado en mi vida con la riqueza de la Escritura para que podamos entender algo. Hay que guardar algo para el futuro. En el momento inesperado, en el momento menos pensado, puede ocurrir algo. Dios es bueno, por supuesto, y Dios nos va a proveer, sí, pero también Dios nos llama a que seamos personas inteligentes, prudentes, sabias, mesurados, porque uno no sabe cuándo va a suceder algo, un desastre natural o lo que sea, o incluso la necesidad de ayudar a alguien, o a alguno de nuestros hijos, porque a lo mejor Dios nos libra y no nos pasa nada a nosotros, pero ¿qué si sucede algo con nuestros hijos? De modo que tú tengas ahí la paca de billetes ahí guardada, ¿verdad? Y que tus hijos estén sufriendo y que tú digas, pues allá tú, bueno, hay gente así. Pero hemos aprendido que el dinero que Dios nos ha permitido obtener, recibir, producir, no es para nuestro deleite solamente. Es para glorificarlo a Él y para poder ayudar al necesitado. Tienes que prepararte para el futuro. Tienes que pensar, es correcto hacer esto. Ahora, obviamente, abusar de ahorrar y ahorrar y ahorrar, no nos vamos a comprar, no, todavía aguantan esos zapatos, no, todavía, no, tampoco. Porque hay gente que se va al límite y ahorra tanto que empieza a rayar en tacaño, se aferra a no gastar nada. Hace unos días hablaba yo con una persona y le decía yo, oye, ¿por qué va a hacer una escenografía? Y le decía yo, allá de aquel lado hay unos terrenos. Dice, ¿tú sabes de quién son esos terrenos? Le dije, no tengo la menor idea. Dice, bueno, esos terrenos son de una persona que ambos conocemos. Dice, y son dueños de esos y de los otros y de por acá y de todo eso. Dice, tienen un montón de terrenos y de ganado y todo. Dice, ¿y sabes cómo vive? Dice, yo no lo conozco. Dice, no, tiene 2 años que apenas metió la luz a su casa. O sea, tiene muchísimo dinero, tiene ganado y tiene no sé qué, y no sabe vivir. Bueno, cada quien, pero hay gente que ahorra tanto que no compra el plátano por no tirar la cáscara, ¿no? Otra forma es planificar. Hay que trabajar, hay que ahorrar y hay que planificar. Yo sí creo que realmente Dios quiere que tengas lo suficiente y que tengas más y que aprendas a disfrutar, pero que también tienes que planificar. Le voy a decir algo y se lo voy a confesar, usted no lo sabe. Esto que yo le estoy compartiendo, hace años atrás, yo no lo podría haber predicado, porque era un desastre en mi economía, era un desastre en mi forma de pensar en cuanto al dinero. Pero hoy le puedo decir algo, a través del tiempo, a través de la bendición y de la misericordia de Dios, puedo entender que hay tanta riqueza en esto que si usted lo puede llevar a cabo, su vida puede ser mejor. Hay que planificar. ¿Eso qué significa? Bueno, que tienes que sentarte, que tienes que ver las prioridades, porque es necesario que tengas un plan y que te muevas dentro de un margen de operación en cuanto a tus finanzas. Planifica tus gastos, planifica qué puedes y qué no puedes hacer, porque muchos de nosotros, como les dije, estamos rayando así y cada vez estamos, Señor, necesito de ti, si tú no me ayudas no sé qué voy a hacer. Y Dios es misericordioso y Dios nos ayuda, pero no quiere que vivamos así. Así que debemos planificar y debemos medir y autocontrolarnos en las finanzas. No seamos derrochadores. Prestemos atención
a nuestras vacas. Ya ve que la Biblia dice que hay tiempo de vacas flacas y de vacas gordas. Cuando nuestras vacas estén gordas, hay que ahorrar para cuando vengan las vacas flacas, para que no estén tan flacas, ¿no? Proverbios 27-23 dice: cuida tus ovejas y tus cabras y asegúrate de hacerlo lo mejor que puedas. Las riquezas, dice, no duran para siempre, ¿eh? Ni siquiera las naciones duran para siempre. Proverbios 22:7 dice: el pobre es esclavo del rico y el que pide dinero prestado se convierte en servidor del que le presta. ¿Sí sabe cuántos millones somos en México? Creo que somos una nación de 100 millones, más o menos. Hay un estudio del Banco Nacional de México que dice que de cada 10 mexicanos, aproximadamente 3, y en México el número es un poco bajo, pero de cada 10, 3, 4 personas tienen tarjetas de crédito. Y que no solamente tienen una, pueden llegar a tener hasta 5. Y que su deuda puede estar rondando entre los 20,000 y los 40,000 pesos en tarjetas de crédito. No hablemos de Estados Unidos porque esas son grandes ligas. Hablemos de México. Entonces, no seamos esclavos de nadie. O sea, yo no estoy diciendo que no tengas una tarjeta de crédito, porque una tarjeta de crédito te puede ayudar mucho en un momento. O cuando de repente dicen, allá en Liverpool dicen, la gran venta nocturna, ya ves que te ponen y te dicen, venga y compre. Allá va a ser ya viene el Buen Fin, ¿no? Es en noviembre, ¿no? El Buen Fin, que te dicen, ven y compra y endeúdate con nosotros todo el año, ¿no? Hablaba con una persona, me dice, se descompuso la batería de mi carro y vale 3,500 pesos. Dice, ¿de dónde voy a sacar? Tuve que ir a Liverpool, dice, me la dieron a 15 meses sin intereses, voy a pagar 200 al mes. Dice, pues le dije, pues eso está bien. No afecta tanto como desembolsar 3,500, que no los tienes y que tienes, me presta 3,500 y entonces dices, bueno, tengo una tarjeta que me permite hacer esto. Sí, pero hay gente que abusa de las tarjetas y está aquí. 1 Corintios 7:23, Dios ha pagado un precio por ustedes y así que no sean esclavos de nadie. No te conviertas en esclavo de alguien. Contrólate. Recuerda que nuestra ciudadanía no está en este mundo. A donde nosotros vamos es a otro lugar. Proverbios 17:18 dice, este es otro punto importante, solo el torpe se compromete a ser fiador de las deudas de otro. ¿Puede ser mi fiador? No. Oye, pero es que necesito... ¿No le ha pasado que le hablan? Oiga, le hablo porque, ¿usted conoce a Oscar López? Sí. ¿Qué es suyo? Pues es un amigo mío. Pues dígale que pague porque no ha pagado. ¿No le ha pasado? Es un ejemplo. A mi hijo le han hablado y le hablan 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 y le hablan. Tanto que le dice, oye, pero yo no te debo, o sea, me hablas como si fuera yo el que te debo. No, pero nos debe tal persona que tú conoces. Pues, cóbrale a esa persona, ¿no? Entonces, salir de fiador por alguien, la Biblia dice, no lo hagas. Es de mal juicio hacer eso. Planifica, trabaja, ahorra, ten cuidado con eso. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero Dios quiere que aprendamos a manejar bien el dinero.
Dios quiere que aprendamos a hacer esto. ¿Se acuerdan que hace unas semanas les dije que muchos de nosotros no tenemos lo que queremos, pero tenemos más de lo suficiente? Muchos de nosotros tenemos más de un par de zapatos, muchos de nosotros tenemos más que una camisa. Aprendamos a manejar lo que tenemos, a ser gente dadivosa, gente que comparte. A planificar para el futuro. Cuando tú miras las Escrituras, tienes que hacerte esta pregunta, o más bien una serie de preguntas. ¿Realmente necesitas algo más o quieres algo más? Es decir, ¿realmente hay una necesidad? ¿Es una prioridad? La Biblia nos enseña que tenemos que trabajar, que tenemos que ser sabios, que tenemos que ser prudentes, que tenemos que dar. Pero también nos enseña que hay gente que no tiene lo suficiente porque hace o no hace ciertas cosas. ¿Soy yo o eres tú? La Biblia nos enseña que hay ocasiones en que hay gente que no tiene lo suficiente, o cuando estamos hablando de tener, porque hace o no hace ciertas cosas. Una de las razones por que hay personas que no tienen lo suficiente es porque son muy tacañas. Lo voy a decir otra vez. Una de las razones por la que la gente no tiene lo suficiente es porque son muy tacañas, porque son muy agarrados, porque no han sembrado. Tú sabes que para recibir, primero hay que dar. El que siembra la cosecha, invierte su dinero en las semillas, ¿y qué hace con las semillas? Las esparce todas. Porque él sabe que al esparcir esas semillas se van a multiplicar y le van a dar más. Pero hay gente que aprieta tanto el águila del peso que hasta lo hace chillar. La Biblia marca y dice que es más bienaventurado dar que recibir. Tenemos que aprender que hay que dar. Proverbios 11:24, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. Hay quien tiene todo en su mano y resulta en necesidad. Este es un principio. Si tú no das, no vas a recibir. Y es un principio que se aplica a todo en la vida. Lucas 6:38 dice, den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una cantidad mayor a la que puedan contener en su regazo. Aunque se le haya agitado y apretado al máximo, siempre se rebosará. Porque con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios les volverá a medir a ustedes. Algunas personas no tienen suficiente porque no dan lo suficiente. Han sido demasiado tacaños con su dinero. Son egoístas y han fallado en confiar en Dios y dejar que Él lo multiplique. El Antiguo Testamento repetidamente dice, si me obedeces, aumentaré tus rebaños, multiplicaré tus riquezas en la tierra, te haré prosperar. Tal vez no has recibido porque no has dado. Otra forma u otra razón
es la precipitación. ¿Qué es esto? Que hay gente que no tiene lo suficiente porque gastan su dinero impulsivamente. No tienen paciencia. Lo ven, lo quieren, lo compran y ya está. No, es que lo quiero. Por eso, pero espérate. No, ya lo quiero, ya. A mí me ha costado mucho porque yo era así. Pero he aprendido a esperar. ¿Realmente lo necesito? Digo, hay algo que me gusta mucho y a lo mejor lo puedo tener yo en mi lista de, ¿no? Porque ahora en las aplicaciones tú puedes comprar por internet y puedes decir, esto me gusta, y lo tienes, y ahí lo tienes en el carrito de compras. Y ahí tengo una playera que tengo meses que está ahí en la aplicación y ahí está. Me gusta y la quiero. No la necesito. Me gusta. ¿Tengo el dinero para comprarla? Sí me alcanza, pero no me la voy a comprar. Estoy esperando a ver si uno de mis hijos me la compra, pero no me la compra, ¿no? ¿Sí sabe a lo que me refiero? A veces hay momentos en la vida donde dices, uy, lo quiero, y te vas y te gastas tu dinero, y después cuando lo compras, en lugar de sentir una satisfacción y decir, ¡ah, qué rico, qué padre! Sientes cierto remordimiento, sientes cierta, híjole, creo que me precipité, creo que la regué, pero pues ya ni modo, ya la compré, o ya lo compré, ya ni modo. Me acuerdo mucho de una vez que le compré a mi esposa una pulsera de oro a pagos, que terminó en el empeño para poder pagar los pagos. De ese tipo de cosas que dices, es sin sentido. Te quedaste con la deuda y sin la prenda. O sea, cosas que hace uno impulsivamente. Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Todo el que se apresura se empobrece. Pero las estrategias del marketing están a la orden del día. Compra. Ahora es tan fácil comprar que nada más le haces así, tic, y ya. Hasta la puerta de tu casa te lo llevan. Ahora vivimos en una era donde ya no hace falta tanto el dinero papel moneda. O sea, tú puedes tener todo tu dinero en una tarjeta y ni siquiera necesitas la tarjeta. Ahora nada más a través de un dispositivo, hay tiendas ahora donde tú nada más llegas con tu celular y le haces así, ¡pum! Y ¡pum! Te cobran. Y ya no se siente tan feo, ¿verdad? Porque antes sacabas y contabas y decías, híjole, me va a quedar tanto. No, ahora ya ni cuenta te das. Ahora ya nada más pasaste y ya. Hay que tener cuidado. Por eso la mercadotecnia es tan efectiva, ¿no? ¿Cuántas noches nocturnas hace Liverpool, no? ¿Cuántas ventas nocturnas al año? 4. Para el Día de las Madres, para el Día del Padre, para el Día del Niño, para Navidad, o sea, y siempre estás endeudado. Otra razón es la falta de disciplina. Y otra forma de decir falta de disciplina es terquedad. Alguien terco en su forma de vivir su vida, de no ser realmente responsable, de ser ordenado. Gente que está endeudada, que sigue endeudada y que seguirá endeudada siempre. Proverbios 13:18, el que desprecia la corrección tendrá pobreza y deshonra, pero el que la acepta ganará el aprecio de la gente. Gente haciendo compras impulsivas, imprudentes, apresuradas. Gente que no establece prioridades, que no vive con un presupuesto, que no aprenden a decir que no. Gente que necesita desesperadamente ser disciplinado, o la pobreza y la vergüenza vendrán sobre ellos.
Y no es porque no seas una buena persona, y no será porque no tengas buenas intenciones, o no será porque no tengas un hogar feliz, no será porque no estás involucrado en la iglesia, será simplemente porque eres irresponsable con el dinero. Y eso puede destruir todo. Puede destruir tu matrimonio. Otra razón es la pereza. O sea, déjate, independientemente de que te apresures, de que no ahorres, de que no planifiques. Imagínate si todo eso le sumas la pereza. No, hombre, pues no te quieres levantar temprano. Proverbios 20:13, no des rienda suelta al sueño o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás alimento en abundancia. Proverbios 23:21, porque los borrachos y los comilones terminan en la ruina y los perezosos terminan vistiendo harapos. La mayoría de las personas que etiquetamos como personas sin hogar en nuestra sociedad, la mayoría es porque no quiere trabajar. Habrá alguno que otro por ahí que le ha ido mal y que no la ha podido ver. Estaba viendo un reportaje de una de estas personas del YouTube que se dedica a visitar las diferentes culturas en Estados Unidos y lo invitaron al área latina. ¿Y usted sabe lo que son los cholos? Sí. Lo invitaron al área de los cholos y entonces los cholos lo suben a su carro y lo llevan y le dicen, no, mira aquí, allá y para allá no vayas porque ya está tal pandilla y están hablando de todo un poco, ¿no? Y entonces de repente voltea y dice, oye, algo que me ha llamado mucho la atención es que aquí no hay homeless, gente sin hogar, gente pidiendo dinero. Y se le quedan viendo, son dos latinos que se le quedan viendo y le dice, no, dice, a nosotros los latinos se nos ha enseñado siempre desde pequeños que para comer hay que trabajar. Se ven y lo llevan y se mira a la señora. Hay una señora en una esquina vendiendo papitas, Doritos. Dice, ahí está una. Dice, ¿ya viste aquella? Aquella está vendiendo jugos. Dice, ¿ya viste aquella que está allá? Dice, aquí todos los latinos trabajamos. Aquí no ves un latino extendiendo la mano pidiendo dinero. Dice, y si los hay, en este barrio nadie le va a dar. Porque en este barrio le dicen, ponte a chambear. Si hay gente pidiendo dinero, no es en este barrio, están en otro lado. Y me llamó mucho la atención y dije, pues sí, es verdad. O sea, nuestra cultura es así. Se nos enseña a trabajar. Y el que no quiere trabajar realmente es porque es perezoso. Entonces debemos tener cuidado de no ser así. Tenemos que tomar la actitud que Dios dice que debemos tomar. Un siguiente punto es, ¿qué haces con tu dinero? Cuando tienes dinero, ¿qué haces con tu dinero? ¿Por qué a veces? Porque estamos hablando de las razones por las que no tenemos dinero, porque no planeamos, porque gastamos impulsivamente, porque somos flojos, pero cuando tienes dinero, ¿qué haces con tu dinero? Ya vimos que si no trabajas, no comas. Entonces, cuando tú llegas a tener dinero, ¿qué haces con ese dinero? ¿Provees para los tuyos? ¿Para los de tu casa? Porque si no, dice la Biblia, eres como el incrédulo que ha negado la fe. Suples las necesidades de tu familia, porque esto es muy serio. Porque ya les dije hace un momento, Dios al hombre lo ha puesto para ser, en ese sentido, el proveedor del hogar. ¿Provees para los tuyos? ¿Estás al pendiente de cuidar lo que está pasando con los tuyos? ¿De las necesidades que tienen? Porque Dios quiere que uses tu dinero para eso. Y otra cosa es que Dios quiere que tú estés libre de deudas, que tú pagues lo que debes. Hay una historia en el Antiguo Testamento de una viuda, en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 7, que dice, luego le contó al hombre de Dios lo que había pasado y Eliseo le dijo, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Con lo que queda podrán sostenerse tú y tus hijos.
El otro día les comenté el dicho ese que decía mi madre: los bienes son para remediar los males. Si tú tienes una deuda y no puedes salir de ella, uno de mis consejos es, y no porque lo que yo diga sea, pero yo lo veo así, pues vende un activo y líbrate de eso, para que no estés endeudado, esclavizado. Deshazte de tus deudas. Esta historia es la historia de la viuda. El hombre de Dios le dice: aquí hay aceite que Dios ha permitido que tú tengas, porque la historia narra que la mujer iba a morir, pero llega este hombre y lo único que quedaba para comer era esto, lo último, y él le dice: tú dame a mí primero. Y ella prepara el pan y le hace a él, y él come, y entonces le dice: ahora del contenedor donde tienes el aceite, tú llena todo esto. Y ella llena los recipientes que tenía vacíos, y milagrosamente cada vez que ella vaciaba, siempre salía aceite. No dejó de salir aceite del contenedor. Y le dijo: ahora ve y vende todo el aceite, paga todo. ¿Usted nunca ha vivido una época de su vida donde dice: voy a pedir fiado a la tienda porque no tengo hoy para comer? Nosotros vivimos una época en la ciudad de Puebla donde en un momento nos dimos cuenta que había una señora que vivía ahí en el complejo donde vivíamos, era como un Infonavit, que tenía varios hijos la señora, y a uno le mandaba y le decía: tú vete a tal casa y pídele a la señora a ver si no te regala 2 huevos. Y tú vete allá y pídele a ver si no te regala un jitomate. Y tú vete allá y pídele a ver si no te regala unas tortillas. Y entonces los niños iban, entonces al rato regresaban y juntaban para comer. O sea, no iba y le decía: oiga, ¿no tiene usted que me regale 2 huevos, una cebolla, unas tortillas y un jitomate? No, o sea, como de todos lados, ¿no? Entonces, todos hemos tenido algún momento, o bueno, no quiero decir todos, pero muchos. O yo he tenido que en algún momento de mi vida tener que pedir fiado a alguien para que me preste para comer. Esta señora estaba en ese momento, y él le dice: mira, ve, ahora vende, paga todo lo que tengas de deudas, y lo que quede va a ser para sustentarte a ti y a tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que paguemos nuestras deudas. Hay momentos y hay lugares para hacerlo. Si lo debes, págalo. El problema es que muchos de nosotros no queremos pagar. Pero si tenemos una deuda, hay que pagar. Es importante. Esa es la posición en la que Dios quiere que estemos, libres de deudas, disfrutando de su bondad, siendo agradecidos con Él. ¿Por qué? Porque si tú vives en esa situación, si tú estás en ese punto, si tú estás libre de deudas, si planeas bien, si tienes bien tus finanzas, pues estás en una posición en la que puedes sembrar, y a la hora que tú siembras, pues tú cosechas. Imagínate, Hechos 4:34. Hubo un momento en la historia de la iglesia en el que en el grupo no había ninguna necesidad o ningún necesitado, porque vendían sus tierras y sus casas, traían el dinero de la venta. Así de generosos eran en ese momento. No estamos diciendo que vendas tu terreno, vendas tu coche, traigas el dinero y que lo repartamos a todos. ¿Y cuánto? Pues somos 10, pues nos va a tocar de 10 a cada quien. No, eso no es lo que quiere decir, eso no es comunismo. O sea, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que había un corazón en cada uno de los que integraban la iglesia que decían: esta familia tiene una necesidad, le voy a ayudar. ¿Por qué? Porque estoy en tal posición, que Dios me ha bendecido de tal forma que puedo darle, puedo cubrir la necesidad. Ellos están pasando por un momento difícil ahorita, los vamos a ayudar. Al círculo de la iglesia, a los hermanos. Eso realmente está muy lejos de la sociedad, incluso de las iglesias de nuestros días.
Cuando una persona tenía una necesidad en la iglesia primitiva, la gente estaba dispuesta incluso hasta vender sus bienes, lo que poseían, sus casas, sus terrenos, para poder satisfacer la necesidad de esta gente. ¿Por qué? Porque su mentalidad no estaba en esta tierra, su mentalidad estaba en el cielo. Todos los que conocemos a Cristo sabemos que el dinero que Dios nos da es para glorificarle a Él. Se nos confía el dinero para eso, para glorificarle a Él. Porque aprendimos hace 2 semanas atrás, ¿de quién es el dinero? Es de Dios. Es de Él. Se nos da como mayordomo. ¿Sabe lo que es un mayordomo? Es alguien a quien se le confía algo. Se nos da, así como se nos dan nuestros hijos. Dicen, aquí están tus hijos. Cuídalos, protégelos, provéeles. Un día se van a ir. Si tú eres fiel en lo poco, sobre mucho se te va a poner. Pero si no eres fiel en lo poco, Lucas 16:10 dice, si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Si no se le pueden confiar las riquezas mundanas, ¿quién le confiará las verdaderas riquezas? Tenemos que hacer de nuestra meta y del propósito de nuestra vida poner en el lugar correcto la cuestión del dinero. Se los dije el otro día, eso que no tenemos dinero, si tuviéramos dinero, muchos no estaríamos aquí. ¿Qué pasaría si el día de mañana Dios te permitiera tener 1 millón de pesos? Muchos nos volveríamos locos. Muchos haríamos cosas que... El dinero es una situación importante y es un termómetro espiritual que te permite ver dónde está realmente tu corazón. Hay que aprender a manejar el dinero como Dios quiere. Oremos. Incline su rostro. Dios Padre, queremos esta mañana agradecerte por tu palabra con respecto a esta situación que es importante, porque muchos de nosotros, Señor, batallamos con esta situación. Muchos de nosotros no conocemos, no sabemos o estamos metidos en ciertos aspectos de todo esto que hemos hablado. No hemos aprendido, no hemos madurado, no sabemos cómo hacerle, no sabemos cómo salir de ciertas situaciones, no sabemos cómo manejar ciertas otras situaciones y te pedimos que a través de tu palabra, como nos has enseñado, nos permitas absorber este conocimiento, ponerlo en práctica, porque de nada sirve escucharlo si no lo ponemos en práctica, de nada sirve atender, escuchar 1 y 1000 veces si no lo ponemos en práctica. Queremos confiar en ti, queremos aprender a crecer, a madurar. Queremos que nuestro corazón esté puesto en el lugar correcto, que eres tú. Que todo lo que hagamos, que todo lo que aprendamos lo podamos poner en práctica, Señor. Permíteme, enséñame, edúcame, condúceme, Señor, por tu palabra, para que glorifique tu santo nombre. Muchas gracias porque lo estás haciendo. Gracias por la vida de aquellos que dependen de mí. Gracias por darme la capacidad de poder producir y proveer para ellos. Te pido por cada varón que está aquí, Señor, por cada hombre. Ayúdale, bendícele, prospérale, enséñale. Dale la oportunidad de obtener lo que necesita para proveer a su casa.
En ese sentido, permítele, Señor, descansar y estar tranquilo, que vea tu bendición, que vea tu mano, que vea tu prosperidad, que vea, Señor, lo bueno, justo, misericordioso que eres. A las mujeres que ayudan a sus esposos en sus casas, Señor, en la situación financiera, dales tu gracia, tu favor. Pero que el dinero, Señor, no se convierta en un tema de discusión, que el dinero no se convierta en un tema de división. Que lo más importante seas tú. Muchas gracias porque eres bueno. A ti sea siempre la gloria y la honra en Cristo Jesús.